3 días pasaron. 3 días donde aparentemente todo había vuelto a la normalidad. Porque detrás de las casas, las escuelas, los trabajos y las calles llenas de gente. La tensión seguía ahí. Los interrogatorios ya habían comenzado. La policía seguía investigando y los militares ya estaban involucrados. Y en algún lugar, Ragún, Salomé y Fernanda seguían libres. Aquella madrugada, Alan volvió a despertarse sobresaltado, con el cuerpo cubierto de sudor. Otra vez. La habitación estaba oscura. Durante unos segundos permaneció sentado en la cama intentando recuperar el aire. Había sido la misma pesadilla. O al menos una muy parecida. Escuchaba pasos, fuego, y gritos. Y luego aquellas voces. Siempre las mismas voces que lo susurraban y llamaban. Alan, Alan, Alan. Cerró los ojos con fuerza. Todavía podía escucharlas. Salomé aparecía de pie entre la oscuridad. Observándolo sin tanta expresión, solo su sonrisa. Como si supiera algo que él ignoraba. Y detrás de ella, Ragún. Inmóvil. Con aquellos ojos brillando entre las sombras. Alan se pasó una mano por el rostro. Intentando sacarse esas imágenes de la cabeza. Pero los susurros seguían ahí. Cada vez más cerca, cada vez más claros, como si no fueran sueños. Como si realmente alguien estuviera llamándolo. Se levantó de la cama de golpe, no quería seguir pensando en eso. Salió de la habitación y bajó las escaleras. El olor del desayuno llegaba desde la cocina. Sus padres ya estaban despiertos. Su madre estaba sentada junto a la mesa y su padre permanecía de pie junto a una ventana. El ambiente se sintió extraño apenas entró. Demasiado serio y silencioso. Alan ya sabía por qué. Su padre fue el primero en hablar. Siéntate. Alan obedeció sin decir nada. La silla rechinó suavemente. Nadie habló durante unos segundos. Finalmente su madre suspiró. Ayer nos llamaron otra vez. Alan permaneció callado. Nunca nos dijeron que estabas metido en algo relacionado con terroristas. ¿Qué estabas pensando? Alan levantó lentamente la mirada, apretando un poco la mandíbula. ¿Tienes idea de lo que pudo pasar? Alan respiró hondo. Intentaba ayudar. ¿Ayudar? ¿En serio? Sí. La tensión aumentó inmediatamente. Alan apoyó ambas manos sobre la mesa. Quería proteger a mi amiga. Quería ayudarla. Su voz se endureció. No quería que ella desapareciera. Su madre lo observó confundida. Ni Samuel tampoco. El silencio regresó. Y entonces su padre explotó. Basta. El golpe de su mano sobre la mesa hizo que incluso su madre se sobresaltara. Deja de hablar como si fueras algún puto héroe de mierda. Que jamás lo fuiste, ni lo serás, gusano bastardo. Alan lo miró fijamente. Te metiste en una situación donde pudieron matarte. Maldito imbécil. Su voz se volvió todavía más dura. La policía te interrogó. Los militares están investigando. Y ni siquiera eres capaz de entender la gravedad de lo que hiciste. Alan no respondió. Simplemente lo observó. Eso hizo que su padre se enfureciera más. Estoy decepcionado de ti. Y no es la primera vez que lo demuestras. La frase quedó suspendida en el aire. Y algo cambió. Su madre fue la primera en notarlo. Porque la mirada de Alan se volvió completamente fría y vacía. Como si algo detrás de sus ojos se hubiera apagado. ¿Me estás escuchando? Alan siguió mirándolo. Sin parpadear. Sin moverse. Y por apenas un instante, un leve brillo rojizo apareció en sus pupilas. Casi imperceptible pero antinatural. Su madre frunció el ceño. Alan. Pero él ni siquiera pareció escucharla. Porque en el fondo de su mente, los susurros habían regresado más cerca que nunca. Y esta vez... juraría que escuchó una risa. Esa noche algo terminó de romperse dentro de Alan. No fue de golpe, pero sí fue algo que llevaba años acumulándose. Miedo, rabia y frustración. Los recuerdos de una infancia marcada por cosas que nunca pudo explicar. Las desapariciones. Los susurros. Las visiones. Todo aquello que parecía perseguirlo desde que era apenas un niño. Quizás, mucho más antes, y sin entenderlo bien. Su castigo no le importaba. Las palabras de su padre tampoco. Ni siquiera los interrogatorios.
porque por primera vez en mucho tiempo, sentía una claridad aterradora, como si finalmente hubiera tomado una decisión. La casa permanecía en silencio, y la noche avanzaba lentamente. Y mientras la mayoría de la ciudad dormía, Alan seguía despierto, escuchando aquellas voces lejanas que parecían surgir desde el fondo de su mente, una y otra vez, repitiendo los mismos nombres, los mismos recuerdos y las mismas promesas, hasta que finalmente se levantó. Y cuando lo hizo, ya no parecía el mismo muchacho que había regresado del puente días atrás. Horas después, las llamas comenzaron a elevarse sobre la vivienda. El fuego consumía lentamente puertas, paredes y ventanas. El humo empezó a cubrir la calle. Algunas personas comenzaron a gritar, otras llamaron a emergencias. Las sirenas no tardarían en llegar, pero para entonces, Alan ya se había marchado. Caminaba solo por calles oscuras, alejándose sin mirar atrás y sin detenerse. Su rostro permanecía inexpresivo, y sin embargo, por dentro, una sola idea ocupaba cada espacio de su mente: terminar con todo, con Ragún, Salomé, esa psicópata de Fernanda, y aquella pesadilla, con todo lo que lo había perseguido durante años. Ya no le importaba cuánto costara, ni quién tuviera que caer, ni siquiera si él mismo sobrevivía. Mientras avanzaba entre las sombras, recordó el mensaje que Abraham había enviado aquella tarde. Una reunión. Al día siguiente, casi a mediodía. Quizás para los demás sería simplemente otro encuentro para planear, pero para Alan, se sentía diferente. Como una última oportunidad, una última jugada, y una última decisión. Se internó en un callejón vacío. Alan levantó apenas la mirada, y durante un instante, de manera inquietante, un breve brillo rojizo cruzó sus ojos, casi imposible de percibir. Luego desapareció, y Alan continuó caminando, hasta que la oscuridad terminó tragándoselo por completo. Cuatro días. Solo habían pasado 4 días desde aquella noche, y aún así, cada vez que cerraba los ojos podía recordar perfectamente el puente, los disparos, las llamas de Ragún y la sonrisa perturbadora de Fernanda. Parecía que hubiese ocurrido ayer. Los interrogatorios ya habían comenzado. Alan y Alice ya habían pasado por ellos, y por Marcos también. Y según lo que nos habían dicho, pronto seguiríamos el resto, incluyéndome. Por eso había decidido reunirlos, si queríamos terminar con esto antes de que Ragún y Salomé hicieran su siguiente movimiento. Era ahora, o quizás ya sería demasiado tarde. Me encontraba esperando en el patio de mi casa mientras revisaba por 5ª vez los mensajes del grupo. La mañana estaba relativamente tranquila. La primera en llegar fue Isabela junto a Leonardo. Ambos entraron por la reja principal. Leonardo levantó una mano apenas me vio. Buenos días, líder de operaciones suicidas. Solté una pequeña risa. Buenos días, dramático profesional. Isabela sonrió apenas, aunque podía notarse que estaba preocupada. Todos lo estábamos. Leonardo intentaba aparentar normalidad, pero se le notaba el cansancio, y también el miedo. Entonces, hoy salvamos el mundo, ¿qué? Primero intentemos sobrevivir. Bueno, es un comienzo. Poco después llegó Andrea. Llevaba una mochila colgada del hombro. Espero que esta vez el plan sea mejor que el anterior. Gracias por la confianza. De nada. Detrás de ella apareció Alice. Y apenas la vi noté que algo estaba mal. Caminaba más despacio, muy cabizbaja. Mucho más silenciosa de lo habitual. Isabela fue la primera en acercarse para hablarle. Hola Alice. ¿Todo bien? Alice levantó la mirada apenas un instante. Sí. Pero nadie le creyó. Aún así, nadie insistió. Ya tendríamos tiempo para hablar, o eso esperaba. El siguiente en aparecer fue Ángel. Entró apresurado, mirando varias veces hacia atrás antes de cerrar la reja. Creo que nadie me siguió. Leonardo levantó una ceja. Eso es exactamente lo que diría alguien que fue seguido. Cállate. Por primera vez en varios días, algunas risas escaparon entre nosotros.
Pequeñas y breves, pero necesarias. Andrea fue directo al punto. ¿Y tu interrogatorio? Ángel hizo una mueca. Todavía no me llaman. Pero hasta donde sé, soy el siguiente. Eso borró las sonrisas. Ángel se encogió de hombros. Pero aún no me dan fecha. ¿Y por eso viniste? Exactamente. Nos dice con una leve sonrisa. Si igual me van a regañar después, al menos aprovecho mientras tanto. Seguimos esperando. Y finalmente apareció Marcos. Entró caminando por la calle con las manos en los bolsillos. Marcos levantó una mano. Buenos días. Pensé que seguías castigado. Técnicamente sí. Y entonces, Escapé. Eso provocó algunas risas. Pero entonces noté algo. Marcos no venía solo, detrás de él avanzaba un vehículo militar. Grande y algo pesado, remolcando otro vehículo detrás. Las conversaciones se apagaron de inmediato. Todos observamos cómo el motor se detenía frente a la casa. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Las puertas se abrieron y dos mujeres descendieron. La primera llamó inmediatamente la atención. Era alta, muy alta. De piel clara, ojos color plata, y un cabello que estaba parcialmente recogido, en un moño mientras el resto caía hasta la nuca. Su sola presencia imponía respeto. La segunda era distinta. Tenía la piel ligeramente más morena, ojos azules. Cabello oscuro y largo que casi llegaba hasta su cintura. Ambas parecían observar absolutamente todo a su alrededor, como si estuvieran evaluando una amenaza. O un campo de batalla. Leonardo fue el primero en romper el silencio. Marcos. Marcos le sonrió apenas. ¿Quiénes son ellas? Marcos se acercó un poco más. Y por primera vez desde que llegó parecía realmente confiado. Tranquilos. Se las presento, ella es Alison Sierra. Señaló primero a la mujer alta. Sentí algo recorrerme el cuerpo. Alison. Ese mismo nombre que había leído en el diario. Mi corazón dio un pequeño salto. Marcos señaló luego a la otra mujer. Y ella es su hermanastra. La joven levantó apenas una mano. Ryan Altamirano. Nadie dijo nada, porque honestamente ninguno entendía qué estaba pasando. Finalmente fui yo quien habló. Marcos. Él me miró. ¿Qué hacen aquí? Marcos respiró hondo. Y entonces sonrió por primera vez en días. Una sonrisa auténtica y segura. Van a ayudarnos. El silencio volvió. Alison observó al grupo completo, uno por uno, como si estuviera estudiándonos, y finalmente habló. Firme y directa. Marcos nos explicó la situación. Si hay terroristas implicados, con esa tal Salomé, y ese Ragún. Pues vamos a ayudarlos. Costó un poco creer, pero ahora sí entiendo mejor, y mi Ryan igual está para apoyarlos. Leonardo seguía observando el vehículo militar. Perdón si no me tranquiliza mucho ver un camión militar estacionado frente a la casa de Abraham. Ryan soltó una pequeña risa. Marcos negó con la cabeza. Ellas no vienen por nosotros. Señaló primero a Ryan. La conozco desde la escuela. Ryan levantó una ceja. Estuve en su graduación. ¿Por qué te colaste? No, fui invitado. Te colaste. Tengo pruebas por ahí, y una está al lado mío. Señaló a su misma hermanastra Alison, quien respondió con una caricia en su cabeza. Marcos solo quedó ahí, callado y humillado. Algunos soltaron una pequeña risa. Marcos suspiró. Y también la apoyé cuando se unió al servicio militar. Ryan lo observó unos segundos. Luego sonrió apenas. ¿Estos son los famosos amigos de los que tanto tú como Ángel me han hablado? Marcos pareció ponerse nervioso de repente. Antes de afirmarle, Ryan recorrió al grupo con la mirada. Leonardo levantó una mano. Espero que hayan hablado bien de mí. No. Qué tristeza. Eso relajó un poco el ambiente. Mientras tanto, Alison avanzó unos pasos. Su presencia seguía imponiendo bastante, y extendió la mano primero hacia mí. Es un gusto conocerlos. Le estreché la mano. Después saludó a Andrea, Isabela, Leonardo, Ángel, y Alice. Cuando terminó, me quedé observándola unos segundos. Era difícil explicarlo, pero verla ahí hacía que el diario de Luna se sintiera mucho más real, mucho más cercano. Finalmente hablé.
¿De verdad están de nuestro lado? Porque creer en todo esto es demasiado difícil. Allison me miró. Y Ryan cruzó los brazos. No te preocupes. Señaló a Marcos. Como dijo mi hermanastra, él ya nos contó todo. Leonardo levantó una ceja. ¿Todo? Todo. Entonces necesito saber exactamente cuánto de mi dignidad sobrevivió en ese relato. Pues, nada. Ya lo imaginaba. Allison tomó la palabra. Suena difícil de creer, pero hubo algo que llamó nuestra atención. ¿Qué cosa? El nombre de Hammer Thompson. Todos levantamos mejor la mirada, atentos, en especial yo. Allison continuó. Marcos lo mencionó durante el interrogatorio, Luego señaló su teléfono. y volvió a mencionarlo cuando me escribió. Ryan asintió. Ahí fue cuando decidimos involucrarnos. Allison respiró profundamente. Llevamos años buscando rastros de Hammer Thompson. Si lo que ustedes dicen es cierto, entonces no solo sigue vivo, también está trabajando junto a esa tal Salomé y a la criatura que llaman dragón. Sus ojos se endurecieron. Sentí un escalofrío, porque escucharlo de alguien del ejército hacía que sonara todavía más peligroso. Y si están planeando algo, necesitamos detenerlo antes de que ocurra. Por unos segundos me quedé observándola, hasta que finalmente hice la pregunta. Allison. Ella me miró. ¿Fuiste tú quien acabó con Alfred Thompson? El silencio fue inmediato. Incluso Marcos me miró sorprendido. Allison tardó varios segundos en responder. Su expresión cambió apenas, como si hubiese recordado algo. Sí, fui yo. La respuesta fue firme y directa. Allison bajó ligeramente la mirada. Él intentó rescatar a uno de sus hombres capturados. Tras muchos tiros y combate, terminó muy herido, y ya no tenía escapatoria. Guardó silencio un instante. Le di el tiro de gracia. Sentí mi corazón acelerarse. Era ella, la misma persona mencionada en el diario, la soldado que Luna vio aquella noche. Después de eso fui ascendida de cabo a sargento. Wow, con razón ese traje más oscuro, y esa capacidad de imponer para rizarnos la piel. Ignorando ese comentario, le hice la siguiente pregunta: ¿hace cuánto ocurrió? Ella lo pensó apenas. Hace como 5 años. Su mirada se perdió un instante. Yo tenía 21 en ese entonces. Por dentro me sorprendí. Todo encajaba. Las fechas, los nombres, y las personas. Allison frunció ligeramente el ceño. Pero, ¿cómo sabes eso? Antes de que pudiera responder, Marcos habló. Porque le dimos un libro. Todos voltearon hacia él. Marcos señaló mi gabardina. El mismo que encontré con Ángel. El del circo. Que antes les hablamos. Allison y Ryan intercambiaron una mirada. Entonces metí la mano en el bolsillo interior de mi gabardina. Saqué el viejo diario. Las hojas amarillentas sobresalían apenas entre la cubierta desgastada. Allison lo observó inmediatamente. Su expresión se volvió seria. Mucho más seria. Se lo entregué. Lo escribió una chica llamada Luna. Allison tomó el diario lentamente. Ryan se acercó a observar también. Ambas parecían genuinamente sorprendidas. Como si aquel viejo cuaderno pudiera contener respuestas que llevaban años buscando. Allison pasó varias páginas más del diario mientras Ryan leía por encima de su hombro. Nadie habló durante casi un minuto. El único sonido era el de las hojas viejas moviéndose. Finalmente Allison cerró el libro. Su expresión se había vuelto mucho más seria. Entonces era cierto. Ryan asintió lentamente. Hammer Thompson estaba obsesionado con el satanismo. Y al parecer, Salome es familia de ellos. Andrea se cruzó los brazos. Lo sospechábamos. Allison me devolvió el diario. Y al instante, Ryan miró entonces a Marcos y Ángel. ¿Dónde encontraron esto exactamente? Ángel respondió primero. En el Vampire Circus. Ryan frunció el ceño. O como le dicen ahora, el circo del diablo. Que para ser sinceros, le queda mucho mejor. La expresión de ambas militares cambió. Marcos se rascó la nuca. Pasaron varias cosas ahí. Pero eso es otra historia. Ryan levantó una ceja. Allison parecía recordar algo. Espera. Todos la miraron.
Fue aquella vez que recibimos una llamada diciendo que había un ser extraño dentro del circo. El grupo quedó en silencio. Marcos terminó asintiendo. Sí. Allison la observó fijamente. Nunca fue una llamada falsa, ni una pérdida de tiempo. Sentí un pequeño vacío en el pecho, porque ahora entendía algo. Marcos realmente había intentado pedir ayuda, había intentado traer refuerzos, solo que nadie le creyó. Ángel terminó confirmándolo. Por eso cuando fuimos, nunca les dije que Marcos había intentado conseguir ayuda adicional. Marcos abrió los ojos. Ángel. ¿Qué? Cállate. Ryan soltó una pequeña risa, y le dio un suave golpe en el hombro. ¡Ey! Tranquilo. Marcos resopló, y ella le sonrió. Ahora sí te creemos. Allison asintió. Y ahora sí vamos a ayudarlos. El ambiente volvió a ponerse serio cuando Andrea dio un paso adelante. Esto es mucho más grave de lo que parece. Aclara Andrea. Allison la miró. Andrea señaló el diario. No estamos hablando solo de terroristas. Nos enfrentamos a dos mujeres con poderes extraños. Leonardo añadió. Una de ellas está completamente loca. Nada raro ahí, el problema es que por más daño que se le hace, ella se cura rápidamente, herida que se le hace, herida que se cierra rápido. No es joda, es lo que vimos. Isabela continuó. Y la otra puede lanzarlos por los aires como muñecos. Andrea terminó la idea. Y además tienen a Ragún. El nombre provocó un silencio incómodo. Allison no sonrió, no se burló, simplemente escuchó. Suena imposible, pero es la verdad. Isabela asintió. Necesitamos más refuerzos. Allison cruzó los brazos. Sobre eso, Todos la miraron. Y ella estuvo en pausa por un instante. según los testimonios de su amigo Alan durante el interrogatorio, ya tenemos una ubicación probable. La escuela abandonada. Leonardo tragó saliva. Andrea frunció el ceño. Y Ali solo pudo asentir. Mi padre ya fue informado. ¿Tu padre? Sí, el coronel Carlos Sierra. Aquello hizo que incluso Marcos pareciera ponerse recto. Seguramente ya está movilizando tropas hacia la zona. Ryan complementó. Pero tardarán un poco en desplegarse completamente. El silencio volvió. Entonces Allison me miró directamente. Luego observó al resto. Informaré los avances. También diré que vamos a inspeccionar la zona. Sus ojos plateados se afilaron ligeramente. Pero no diré que los llevaré conmigo. Leonardo parpadeó. Sin entender. Allison mantuvo la mirada firme. Esta es nuestra misión. Y si tengo que darle el mismo tiro de gracia a Hammer Thompson, Su voz se volvió fría. lo haré. Nadie respondió, porque por primera vez parecía que alguien entendía realmente la gravedad de todo aquello. Y entonces, la puerta principal sonó. Todos giramos hacia ella, dos figuras aparecieron. Samuel y Alan finalmente llegaron. Samuel llevaba una mochila colgada del hombro. La abrió apenas para mostrar varias botellas improvisadas. Leonardo abrió los ojos. ¿Son molotov? Sí. ¿Qué mierda pregunto? Claro que son molotov. Samuel cerró la mochila. Mientras tanto, mi atención se quedó en Alan. Algo se sentía raro, diferente, más de lo habitual. Llevaba dos pistolas sujetas al cinturón, y sobre uno de sus hombros descansaba un bate reforzado con clavos. Nadie dijo nada al principio, porque incluso para nosotros aquello era demasiado. Alan simplemente recorrió la habitación con la mirada, sin sonreír ni bromear, sin hacer ningún comentario. Samuel fue quien habló. Ya estamos listos. El silencio volvió a caer, y por alguna razón, al verlo ahí parado, sentí un escalofrío, como si algo en Alan hubiera cambiado durante esos últimos días, algo que todavía ninguno de nosotros alcanzaba a comprender, pero ya era tarde para detenerse. La hora finalmente había llegado. La decisión ya estaba tomada y nadie iba a quedarse atrás. Nadie iba a esperar a que las tropas resolvieran el problema. Después de todo lo que habíamos vivido, simplemente no podíamos hacerlo. Allison salió primero hacia los vehículos. Y poco a poco todos comenzamos a movernos.
El segundo vehículo ya había sido separado del remolque y ahora estaba estacionado junto al principal. Marcos se quedó observándolo fijamente. Sus ojos parecían los de un niño frente a su juguete favorito. Espera, ¿por qué trajeron este también? Ryan soltó una pequeña risa. Porque son demasiados. Señaló el otro vehículo. No entraría en todos con Allison. Marcos siguió observando el enorme transporte militar. Su mirada subió lentamente hasta la ametralladora instalada sobre la parte superior. Es igualito. Leonardo sonrió. Ahí va, Es igualito a los que veía en películas. ahí va, Y a los juguetes. ahí está. Marcos giró hacia Ryan. ¿Tú lo manejarás? Todavía no aprendo a conducir estos. Ryan entonces lo miró de reojo, y sonrió. Pero tú sí puedes hacerlo. Marcos quedó completamente congelado. Leonardo abrió los ojos, mientras Ángel soltaba una carcajada. ¿Qué? ¿Escuchaste bien? ¿Yo? Sí, ¿Este? este. ¿Militar? Militar. Marcos parecía estar sufriendo un conflicto interno. No sabía si emocionarse o entrar en pánico. Probablemente ambas. Allison apareció desde el otro vehículo. Si ya terminaron, muévanse. Su tono era completamente serio. Las tropas peruanas ya deben estar desplegándose hacia la escuela. Eso bastó para devolvernos a la realidad. Marcos respiró profundo y aceptó, acercándose al vehículo. Si muero manejándolo, recuerden que fui feliz. Vaya, qué inspirador. Ryan subió detrás de él. Yo estaré a tu lado, con el manual. Sí, hay uno, y con eso sé lo suficiente para guiarte. Además es parecido a conducir un auto normal. Esa frase no me tranquiliza. Contesta Marcos, rascándose un poco la cabeza. Mientras ellos se acomodaban, yo empecé a organizar el resto. Suban todo. Leonardo y Samuel comenzaron a mover las armas improvisadas. Baits, hachas, cuchillos, y palos reforzados. Todo terminó siendo colocado cuidadosamente. Andrea abrió la cajuela. Dentro colocó varios recipientes. Allison no pudo evitar preguntarle en cuanto los vio. ¿Qué es eso? Agua bendita. Ella y Ryan la miraron solo unos segundos. No me juzguen. Lo deben entender. Dice Andrea, colocando el último frasco con decisión. Y, bueno. Después de escuchar toda su historia. Pues ya no juzgo nada. Mientras tanto, Alan permanecía junto a uno de los vehículos, observando unos cartuchos, revisándolos uno por uno, como si intentara mantener la mente ocupada. En ese momento, Alice se acercó lentamente. Alan ni siquiera levantó la mirada al principio. ¿Cómo estás? Alan terminó guardando uno de los cartuchos. Bien, Alice lo observó. Claramente no le creyó. Y el ojiverde soltó un pequeño suspiro. Es como cualquier otro día. Solo que con una variación inesperada. Alice permaneció en silencio. Alan levantó apenas la vista. Pero se puede afrontar. Por unos segundos ninguno habló. Entonces Alice decidió preguntar. ¿Pensaste en lo de hace 4 días? Alan se quedó quieto. Entiendo que el interrogatorio fue duro, Su voz bajó ligeramente. pero todavía no olvido lo que dijiste. Alan finalmente giró hacia ella. Sus ojos parecían cansados. Mucho más cansados que antes. Permaneció en silencio varios segundos. Luego soltó aire lentamente. Han sido días difíciles. Muy difíciles. Miró hacia el suelo. La voz ya no sonaba fría, ni calculadora. Solo agotada. Quiero estar bien. Justo volvió a verla. Pero sobre todo, quiero que tú estés bien. Su expresión se suavizó apenas. Alice bajó un poco la mirada. Y entonces dijo aquello que llevaba días guardándose. No haga lo que sea que estés pensando. Alan la observó unos segundos. Y antes de que pudiera seguir hablando, la abrazó. Alice quedó sorprendida y completamente inmóvil. Alan apoyó apenas la cabeza contra ella. No lo pienso. Ni siquiera creo que vaya a hacerlo. Sonó más cansado de lo normal, y cerró los ojos un instante. Solo. Lo siento. Alice permaneció callada. Alan soltó una pequeña risa amarga. De alguna forma. Pero tú me haces sentir mejor. Los ojos de Alice comenzaron a humedecerse.
Alan negó suavemente con la cabeza. No voy a sacrificarlos. No voy a entregarlos. Sonó más firme que antes. Miró hacia donde estaban Abraham, Marcos y los demás preparándose. No después de todo lo que hicieron por nosotros. Sus ojos volvieron a ella. Y no después de entender mejor las cosas. Por primera vez en varios días. Parecía sincero. Completamente sincero. Alan tomó suavemente una de sus manos. Vamos a terminar con esto. Alice intentó sonreír. Y Alan sonrió también, aunque no fuera tanto. Y después, miró hacia el horizonte. Hacia el camino que los llevaría a la escuela abandonada. Vamos a ser felices. Los dos juntos. Miraba por la ventana mientras la ciudad pasaba frente a nosotros. Casas, parques y calles que había recorrido cientos de veces. Incluso aquel parque, donde alguna vez conocí a Fernanda. Todo parecía normal, demasiado normal. Como si no estuviéramos camino a enfrentarnos con una secta de terroristas, dos mujeres con poderes imposibles y una criatura salida de una pesadilla infernal. Por alguna razón, eso hacía que todo se sintiera todavía más extraño. Permanecí en silencio durante gran parte del trayecto, pensando e intentando prepararme para lo que venía. Pero la verdad era simple, no sabía cómo prepararme. Porque no tenía idea de qué encontraríamos ahí. Leonardo estaba sentado frente a mí. Y como era habitual, fue el primero en romper el silencio. Me sigue dando mala espina. Ya hablamos de eso, Leo. Lo sé, y lo siento. Decía apoyando su brazo contra la ventana. Permaneció callado unos segundos. Pero simplemente no puedo confiar. No necesitaba preguntar a quién se refería. Todos lo sabíamos. Hay algo raro. Algo dentro de mí me lo dice. Andrea, que estaba sentada a mi lado, tomó mi mano suavemente. El gesto me sacó de mis pensamientos. Tranquilo. Volteé a verla, y ella me sonrió apenas. Alan quiere terminar con esto. Igual que nosotros. Sonaba segura y tranquila. Ella, de igual forma, miró por la ventana unos segundos. No solo por él. También para que nadie más tenga que pasar por esto. Lo sé, pero sigue siendo un poco difícil. Decía, seguido de un suspiro. Miré nuevamente hacia adelante. Esta situación es demasiado pesada. Y siento que esto, lo que hallemos en esa escuela, podrá ser de lo más fuerte que hayamos enfrentado, hasta el momento, más que aquel juego maldito, más que Fernanda, y más que el circo. El silencio llenó el vehículo. Yo, no creo que sean solo terroristas. Concluí con otro suspiro. Andrea apretó ligeramente mi mano. Cuando la miré, sonreía. No porque estuviera feliz, sino porque intentaba transmitirme fuerza. Sea lo que sea. Lo enfrentaremos juntos. No estás solo. Y ninguno de nosotros lo está. Mi respiración se calmó un poco. Miré a Leonardo, que tomaba de igual forma la mano de Isabela, haciéndola sentir un poco mejor. Por primera vez en varios minutos sonreí, de una mejor manera sincera. Gracias. Andrea me sonrió también. Mientras tanto, en la parte delantera del vehículo, Alan permanecía sentado junto a Allison, mirando la carretera. Sin hablar demasiado, como si estuviera concentrado en algo que solo él podía ver. En el otro transporte militar, la situación era distinta. Marcos conducía. O al menos intentaba hacerlo. Ryan estaba sentada a su lado corrigiéndolo constantemente. Casi peor que profesor de alguna materia que solemos odiar. Atrás iban Alice, Ángel y Samuel. Los tres observaban el paisaje pasar. Samuel fue quien habló primero. Oye, quiero agradecerles, si me lo permiten. Ángel levantó la mirada, y parpadeó. Samuel solo continuó. Sé que no llevo tanto tiempo con ustedes. Y entiendo que esto es complicado. Pero espero poder integrarme mejor. Ali solo los escuchaba en silencio. Samuel concluye, bajando un poco la cabeza. Ángel sonrió apenas. Ya eres parte del grupo, Samuel. Ante aquello, Samuel pareció sorprendido. Nadie normal se enfrenta a un demonio y sigue aquí. Nos protegiste Marcos y a mí de Ragun con tu escudo, no solo de él, sino de los terroristas.
Eso es algo que muy pocos jóvenes están dispuestos a hacer. Samuel soltó una pequeña risa. Supongo que eso tiene sentido. Pero la conversación terminó abruptamente, porque un sonido atravesó el cielo. Todos levantaron la mirada, y ahí estaban varios helicópteros. Las enormes aeronaves militares cruzaban sobre ellos en dirección a las afueras de la ciudad. Y no eran los únicos. Desde la carretera podían verse otros vehículos militares avanzando por rutas paralelas. Camiones y transportes blindados. Personal armado. Las tropas estaban movilizándose. La operación había comenzado. En el vehículo principal, la radio de Allison emitió estática. La voz de Ryan apareció al instante. Allison, tenemos contacto visual con los convoyes. Allison tomó el transmisor. Recibido. Miró brevemente a Alan. Luego volvió a hablar. Tomemos una ruta más rápida. Ryan guardó silencio unos segundos. ¿Segura? Sí. Allison observó el camino que Alan le había señalado antes. Su voz sonó firme, e indicio que tomarían aquel atajo. Si seguimos por aquí llegaremos por la parte trasera de la escuela, concluyó Alan. Allison le asintió y presionó nuevamente el transmisor. Necesitamos llegar antes. O al menos, entrar por otro lado. La radio volvió a emitir estática. Y Ryan aceptó. Los dos vehículos abandonaron entonces la ruta principal, y comenzaron a avanzar por caminos secundarios, mientras a lo lejos, los helicópteros seguían aproximándose, y cada kilómetro recorrido acercaba más a todos hacia el final de aquella historia. Tras un largo rato, la ciudad quedó atrás, y solo quedaban caminos viejos, terrenos descuidados y los restos de una zona que alguna vez estuvo llena de estudiantes. Miré por la ventana. A lo lejos podía verse la silueta de algunas estructuras deterioradas, muros agrietados y algunos postes caídos. Sentí un nudo en el estómago, estaba peor que cualquier otro barrio peligroso que haya escuchado o visto. Alan observó por el parabrisas, sin apartar la vista del frente. ¿Es aquí? Le pregunté por radio. Alan tardó apenas unos segundos antes de afirmarlo de manera firme. Sí, es este lugar. Contesta igual por el comunicador. El silencio regresó. En el otro vehículo, la tensión era igual de evidente. Alice observaba los alrededores con inquietud. Cada vez que avanzaban unos metros más, aquella sensación aumentaba. No sabía explicarlo, era algo instintivo. Algo que nacía desde lo más profundo de su pecho. Como si una alarma invisible estuviera sonando. Samuel permanecía sentado junto a ella, serio y callado, preparado. O al menos intentando estarlo. Finalmente Alice habló. Todo esto está mal. Y tengo un mal presentimiento. Siento como si el cielo fuera a caerse encima de nosotros. El comentario hizo que incluso Samuel girara la cabeza. Marcos le soltó una pequeña risa nerviosa desde el asiento del conductor. Tranquila. Alice no respondió. Él intentó sonar relajado. No te hagas esas ideas. Ryan observó por una de las ventanas. Aunque admito que el lugar da miedo. Leonardo habría hecho algún chiste sobre eso, pero él estaba en el otro vehículo. Y por varias razones, nadie tenía muchas ganas de bromear. Un rugido ensordecedor se escuchó, algo atravesó el cielo, y una enorme explosión sacudió el aire. Todos levantaron la vista. Un helicóptero militar descendía envuelto en llamas, girando sin control, cayendo directamente hacia el bosque cercano. ¿Qué demonios? Gritó Ángel. La aeronave impactó contra el suelo. La explosión sacudió toda la zona. Pero no hubo tiempo para reaccionar, porque otro helicóptero en llamas apareció cayendo detrás. Marcos apenas logró reaccionar. Giró el volante tras dar una exclamación. El enorme vehículo militar se desvió bruscamente. Ryan se sujetó del tablero. ¡Cuidado! El segundo helicóptero impactó a pocos metros del camino. La onda expansiva hizo vibrar ambos transportes. Mientras tanto, Allison también maniobraba violentamente. El vehículo se derrató. Andrea tuvo que sujetarse del asiento. Leonardo casi terminó en el suelo. ¿Ahora qué fue eso? Entonces llegó el tercer helicóptero, impactando de la misma manera, otra explosión, con otra lluvia de fuego.
La carretera quedó cubierta por restos metálicos y llamas. Los dos vehículos lograron esquivarlos por muy poco. Y fue entonces cuando todos lo vimos. Allá arriba. Moviéndose a una velocidad casi imposible, hacia una figura oscura. Grande, con alas, que atravesó el cielo como un proyectil. Y se lanzó contra otro helicóptero. El impacto fue brutal. La aeronave explotó en pleno vuelo. Pedazos de metal comenzaron a caer desde las nubes, y un silencio horrorizado llenó ambos vehículos. Porque ya sabían qué era, o al menos, quién podía ser. A lo lejos comenzaron a escucharse disparos, ráfagas, explosiones, y gritos. La batalla ya había comenzado. Alan se inclinó hacia adelante de golpe, mirando la carretera, reconociendo el terreno. Allison. Clama Alan. Ella reaccionó inmediatamente, y Alan señaló una intersección cercana, indicando que era por ahí, comenzando a guiarla más apresuradamente. El vehículo tomó el desvío. Detrás de ellos, Marcos hizo lo mismo. Alan observó los edificios destruidos que comenzaban a aparecer entre los árboles. Y por primera vez desde que salimos, su expresión cambió, porque reconoció lo que estaba viendo. Ya están aquí. Los disparos comenzaron a resonar por todo el campo de batalla. Ya no había tiempo para pensar, solo avanzar, solo sobrevivir. Levanté mi pistola con ambas manos y apunté hacia una de las criaturas que corría directamente hacia nosotros. Mi pulso temblaba. Apreté el gatillo. La bala pasó cerca de su cabeza. No le dio. La criatura siguió avanzando. Disparé otra vez, hasta que finalmente una de las balas impactó en su pecho. La bestia tropezó, pero siguió moviéndose. ¿Por qué sigue viva? Leonardo golpeó a otra con su bate. Porque nunca hacemos nada fácil. La criatura intentó lanzarse sobre él, y antes de alcanzarlo, un disparo atravesó su ojo. Ángel bajó ligeramente el M16. De nada. ¿Qué hay? No exageres, carajo. Las ráfagas de disparos continuaban alrededor. Algunos terroristas se encontraban ocultos detrás de muros derrumbados y vehículos destruidos. Abrieron fuego contra nosotros. Las balas impactaron cerca. Una pasó silbando junto a mi cabeza. Instintivamente me cubrí detrás de una estructura caída. Respiré hondo y asomé apenas la pistola, disparando. El terrorista se ocultó. Volví a disparar y la tercera bala logró alcanzarlo. Lo vi caer detrás de la cobertura. Por unos segundos me quedé inmóvil. Había sido la primera vez, pero no tuve tiempo para procesarlo. Una de aquellas criaturas apareció saltando entre los escombros. Disparé 2 veces, la primera falló. La segunda impactó en su mandíbula. La bestia cayó rodando por el suelo y ya no volvió a levantarse. Allison y Ryan eran otra historia completamente distinta. Parecían estar en su elemento. Allison avanzaba con movimientos precisos, disparando, recargando y volviendo a abrir fuego. Cada tiro encontraba un objetivo. Un terrorista asomó detrás de un muro. Allison le disparó directamente en la cabeza. El hombre cayó sin siquiera alcanzar a reaccionar. Ryan era igual de peligrosa, solo que más agresiva. Su MP5 rugía constantemente. Cuando una criatura logró acercarse demasiado, simplemente la golpeó con la culata. El impacto le rompió parte del hocico, luego descargó varias balas sobre ella. La bestia cayó entre espasmos. No se detengan. Marcos avanzaba cerca de ella, disparando ráfagas cortas con la AK-47. Todavía se le notaban los nervios. Pero estaba luchando, y eso era suficiente. Más adelante, Alan parecía una persona completamente diferente. Se movía entre coberturas y disparaba, cambiando de posición, dando giros y volviendo a disparar. Un terrorista cayó. Luego otro, un tercero y un cuarto. Mató a cuatro de esos tipos, y en cuestión de solo 2 minutos, Alice permanecía detrás de él, protegida. Alan siempre se aseguraba de colocarse entre ella y el peligro. Como si hubiera hecho una promesa silenciosa, como si nada fuera más importante. Yo terminé haciendo algo parecido. Andrea no tenía arma. Nunca aprendió a usarlas, así que me quedé a su lado mientras avanzábamos.
Andrea sostenía uno de los recipientes de agua bendita. Y aunque intentaba mantenerse firme, podía notar su miedo. ¿Estás bien? Sí, tú sigue avanzando. Levanté nuevamente la pistola. Disparé contra otra criatura, y seguimos avanzando. Poco a poco, metro a metro. Hasta alcanzar lo que alguna vez fueron las canchas de aquella escuela. El lugar estaba irreconocible, las porterías estaban dobladas, las gradas destruidas y varios muros agrietados. Y la presencia de aquellas criaturas hacía que todo pareciera una pesadilla. Alan observó hacia adelante, y señaló una estructura parcialmente derrumbada. La entrada está cerca. Todos dirigimos la mirada hacia donde apuntaba. No estaba mintiendo, pues ya podíamos verla. Allison observó alrededor. Los militares seguían luchando. Algunos avanzaban, otros mantenían cobertura. Pero seguían conteniendo a los terroristas. Un sonido monstruoso irrumpió desde el cielo. Antinatural, todos levantamos la vista. Y ahí lo vimos. Ragun descendió desde las alturas. Las enormes alas atravesaban el humo, y su silueta cubría parte del cielo. Y un segundo después, las llamas aparecieron. Una gigantesca llamarada cayó sobre el campo de batalla. Los gritos fueron inmediatos. Vehículos militares explotaron, soldados quedaron atrapados entre el fuego, y la onda de calor nos golpeó incluso desde nuestra posición. Leonardo retrocedió. Ángel maldijo, igual que Marcos, y Samuel apretó los dientes. Yo apenas podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo vamos a pasar por eso? Nadie respondió. Hasta que Alan se quedó inmóvil. Mirando algo más adelante, seguí su mirada. Salomé emergió desde una entrada cercana. Sí, así la vimos, caminando tranquilamente. Como si estuviera paseando, o como si la guerra a su alrededor no existiera. Levantó una mano y varios soldados comenzaron a elevarse del suelo. Sus gritos resonaron por toda la zona. Los cuerpos quedaron suspendidos en el aire, retorciéndose, intentando escapar, pero los sonidos que vinieron, secos, brutales, de cuellos y huesos rompiéndose, nos dejaron a casi más de uno helado. Los cuerpos fueron lanzados contra vehículos y muros. Algunos impactaron con tanta fuerza que atravesaron ventanas. Otros quedaron inmóviles sobre el asfalto. El silencio que provocó aquello fue aterrador. Salomé ni siquiera pareció inmutarse. Simplemente siguió caminando. Ragun aterrizó a su lado. Las llamas todavía rodeaban parte del campo de batalla. Ambos avanzaron hacia la bodega que Alan había señalado. Y justo antes de desaparecer dentro, escuchamos la voz de Salomé. Estamos demasiado cerca para irnos ahora. Aquellas palabras resonaron incluso por encima de los disparos. Luego desaparecieron dentro de la estructura. Y de inmediato varios terroristas ocuparon posiciones alrededor de la entrada, custodiándola y protegiéndola. Las llamas y disparos seguían dominando el exterior de la escuela. Ragun y Salomé ya habían desaparecido dentro de la bodega cuando Allison se volvió hacia nosotros. Nosotras nos quedaremos aquí, Dijo mientras ajustaba su rifle. Nuestras tropas necesitan apoyo aquí arriba todavía. Ryan le asintió. Abriremos camino y acabaremos con todo esto que sucede aquí, luego los ayudamos. Miré la entrada unos segundos antes de asentir. Entendido. Antes de separarse, Allison le entregó varias granadas a Marcos. Úsalas bien. Nunca pensé que alguien me diría eso de forma seria, Respondió él. Ryan soltó una pequeña sonrisa y se acercó. Y cuídate. Te conviene salir vivo, porque me debes varias salidas pendientes. Marcos la miró, quedando levemente ruborizado. Lo haré. Sin perder más tiempo, Alan nos indicó avanzar. Los terroristas seguían custodiando la entrada. Marcos dio un fuerte respiro, y quitó el seguro de una granada y la lanzó. El objeto describió un arco perfecto. La explosión derribó a varios. Volvió a lanzar una segunda, y la explosión sacudió toda la entrada. Los terroristas comenzaron a gritar. Ángel abrió fuego con la M16, Samuel lanzó una molotov y Alan disparó contra los supervivientes. La entrada se dio entre tanto impacto, fuego, humo y escombros. Vamos, ordenó Alan. Entramos rápidamente.
Alan fue primero, seguido por Alice, después Andrea, luego yo, y el resto detrás. Descendimos por una larga escalera mientras el ruido de la batalla quedaba cada vez más lejos. Cuando llegamos abajo, encontramos un enorme corredor subterráneo. Había lámparas y antorchas iluminando el lugar. El suelo era de tierra y piedra, y el túnel se extendía hacia la oscuridad. Las catacumbas. Leonardo observó alrededor. Genial, ni bien llegamos y ya odio este sitio. No eres el único, contestó Ángel. Alan se detuvo unos segundos y miró hacia las profundidades del túnel. Prepárense. Todos guardamos silencio. No sabemos qué encontraremos aquí abajo. Y sin más, comenzamos a internarnos en aquellas catacumbas, siguiendo el camino por donde Salomé y Ragún habían desaparecido. Adentrándonos cada vez más en la oscuridad. Las catacumbas parecían extenderse hasta el infinito. Mientras más descendíamos, más sentía que el mundo de arriba quedaba atrás. El ruido de la batalla se había ido apagando poco a poco, hasta convertirse en algo lejano, como un recuerdo distante. Ya no escuchábamos helicópteros ni explosiones, solo nuestros pasos resonando sobre la piedra húmeda y nuestras respiraciones rompiendo aquel silencio enfermizo. Las paredes estaban cubiertas de raíces, grietas y humedad. Había marcas extrañas grabadas en la roca, algunas tan antiguas que apenas podían distinguirse, otras parecían recientes, como si alguien hubiera estado trabajando allí hacía poco tiempo. Una hecha con aparente sangre, formaba un castillo, llamando un poco mi atención, igual que Andrea. Alan avanzaba al frente con la pistola preparada, mientras Alice procuraba mantenerse cerca de él. Yo caminaba junto a Andrea, observando cada rincón oscuro que encontrábamos. No podía evitar sentir que algo nos vigilaba. El gruñido llegó sin previo aviso. Todos nos tensamos. Luego vino un segundo. Y un tercero. Las linternas iluminaron varias figuras que emergían desde los túneles laterales. Eran aquellas criaturas cuadrúpedas que habíamos visto afuera, pero mucho más grandes. Sus cuerpos parecían deformados, cubiertos por una piel rojiza atravesada por venas negras. Los cuernos sobresalían de sus cabezas y sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Definitivamente estos son los hermanos mayores, murmuró Leonardo. Una de las bestias rugió y se lanzó hacia nosotros. Los disparos resonaron de inmediato. Ángel abrió fuego con el M16 mientras Marcos descargaba varias ráfagas con la AK. Alan disparó con precisión, obligando a las criaturas a retroceder, pero aquellas cosas parecían ignorar el dolor. Andrea destapó uno de los recipientes y lanzó agua bendita directamente sobre una de ellas. La reacción fue inmediata. La criatura soltó un chillido tan agudo que me hizo estremecer. Su piel comenzó a quemarse y a desprender humo, como si la hubieran rociado con ácido. Funcionó, gritó Samuel. Andrea no perdió tiempo y lanzó más. Otra de las criaturas cayó retorciéndose mientras nosotros aprovechábamos para terminar el trabajo. Disparos, golpes y fuego acabaron por limpiar el camino, dejando los cuerpos deformes tirados sobre la piedra. Pero aquello solo era el comienzo. Seguimos avanzando y el lugar comenzó a empeorar. Los túneles se ramificaban cada vez más. Algunos descendían aún más profundo, otros se perdían en la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y runas que ninguno de nosotros entendía. Había cráneos colocados en pequeños nichos excavados en la roca, observándonos desde las sombras como espectadores silenciosos. Entonces encontramos sangre. Mucha sangre. Manchas secas cubrían partes del suelo y de las paredes. En algunos lugares parecía haber rastros de arrastre, como si alguien hubiese sido llevado a la fuerza por aquellos corredores. Nadie dijo nada, pues todos pensábamos lo mismo. Un grito lejano rompió el silencio. Nos detuvimos de golpe. Era humano, o al menos, así sonaba. Díganme que no estoy drogado y escucharon eso, susurró Leonardo. Nadie respondió, porque todos lo habíamos escuchado. Seguimos adelante, aunque ahora cada paso pesaba más que el anterior. Llegó un momento en que el túnel se dividió en varias direcciones.
Alan observó ambos caminos durante unos segundos antes de señalar uno. Nos separamos para cubrir más terreno. Yo terminé avanzando con Andrea, Alan y Alice. Los demás tomaron una ruta paralela. Al principio no ocurrió nada, hasta que vi movimiento. Algo pequeño y rápido. Giré la cabeza hacia uno de los túneles laterales y mi corazón se detuvo. No podía ser. Andrea también los vio al mismo tiempo que yo. Las criaturas tenían 2 piernas y llevaban aquellos extraños trajes de colores. Sus cuerpos eran pequeños, deformes, con cabezas demasiado grandes y sonrisas imposibles. Caminaban con movimientos inquietantes, casi mecánicos. Los reconocí de inmediato, y Andrea también, porque eran exactamente iguales a las del juego. Aquel maldito juego. Aquel recuerdo que ambos habíamos intentado olvidar. El miedo me golpeó como una ola. Sentí que las piernas me pesaban. Las criaturas comenzaron a aparecer una tras otra desde las sombras, algunas se movían por las paredes. Otras salían desde pequeñas grietas. Y entonces vi lo peor. Había una persona tirada en el suelo. Las criaturas la rodeaban, la devoraban, arrancaban trozos de carne mientras emitían aquellos sonidos horribles. Andrea se llevó una mano a la boca. Yo apenas podía respirar. Aquello no podía estar pasando. Simplemente no podía ser real. Las criaturas levantaron lentamente sus cabezas. Nos miraron y juro que las vi sonreír con esas lenguas serpentosas. Sentí la mano de Andrea aferrarse a mi brazo. El miedo se volvía cada vez más fuerte, más pesado y real cuando se acercaba, hasta que los disparos rompieron la escena. Alan apareció delante de nosotros. Disparó varias veces. Las criaturas se estremecieron, y entonces comenzaron a deshacerse. Sus cuerpos se deformaron como uno. Las paredes parecieron ondular. Y de un momento a otro, todo desapareció. Ya no había monstruos, ni sangre, ni el cadáver. Solo el túnel vacío y oscuro. Andrea y yo permanecimos inmóviles durante varios segundos, intentando recuperar el aliento. Alan bajó lentamente la pistola. No era real. Su voz resonó por el corredor. Alice observó el lugar donde habían estado las criaturas. Entonces, ¿qué fue eso? Alan recorrió las paredes con la mirada. Alucinaciones. Nadie respondió, porque en el fondo todos entendimos lo que aquello significaba. Este lugar estaba maldito. ¿Y si las catacumbas ya eran capaces de sacar nuestros peores recuerdos y convertirlos en algo tan real? Entonces Salomé, Ragún y Fernanda tenían aquí un posible escenario para destruirnos. Ni siquiera necesitaban matarnos. Solo debían obligarnos a enfrentarnos a nuestros propios miedos. Y apenas habíamos comenzado a adentrarnos en las profundidades. Sin embargo, no saben que nosotros no somos fáciles de aterrar, ni hacernos retroceder de manera sencilla. Hemos pasado por mucho, y ese mucho nos había vuelto fuertes. Mientras avanzábamos por distintos túneles de las catacumbas, las risas oscuras comenzaron a escucharse cada vez más cerca. Leonardo e Isabela fueron los primeros en sufrir los efectos del lugar. Frente a Isabela apareció aquella criatura de garras y aspecto aterrador que había visto la Navidad pasada. No pudo evitar asustarse, pero tampoco iba a retroceder. Apretó duro su arma y le apuntó. No des ni un maldito paso más hacia mí. Dicta con firmeza y dureza. Mientras que Leonardo vio una versión retorcida e inquietante del mismísimo Chavo del Ocho, con una sonrisa imposible y ojos completamente negros, goteando un líquido negro a través de varias partes de su cuerpo. Ambos reaccionaron disparando sin parar. Isabela retrocedió aterrada cuando la criatura corrió hacia ella, mientras Leonardo se interpuso entre ella y aquellas apariciones. Tras varios disparos, las figuras comenzaron a deformarse hasta desaparecer como uno. Solo eran ilusiones. La risa de Salomé resonó por todo el lugar. Antes de que pudieran recuperarse, una fuerza invisible los golpeó violentamente, lanzándolos contra las paredes. El suelo se derrumbó bajo sus pies y varios terminaron cayendo a una zona más profunda de las catacumbas. Apenas me levanté, una enorme criatura demoníaca apareció frente a mí. Tenía cuernos, una musculatura monstruosa y un aspecto aterrador.
No era Ragún, pero sí algo igual de peligroso. Comencé a dispararle con mi arma mientras esquivaba sus embestidas. Alan desde su distancia hizo lo mismo, pero bajó el arma al ver cómo la criatura me comenzaba a acorralar. Por lo que aventó una molotov dada por Samuel antes, que logró envolverlo en llamas, obligándolo a retroceder. Aunque aquellas llamas se apagaron casi al instante, el monstruo rugió sin mostrar algún daño considerable y fue hacia mí. Pero yo, no desaproveché la oportunidad de ese instante. Corrí hacia él y salté. Me aferré a su espalda. Comencé a golpearlo con todas mis fuerzas, directamente contra la cabeza. Sin parar, la criatura se agitó violentamente, y terminó lanzándome contra el suelo. El impacto me dejó sin aire. Intenté levantarme, pero el demonio ya estaba encima de mí, preparándose para aplastarme. Entonces, Andrea intervino, corriendo hacia adelante, y vació agua bendita directamente sobre el rostro de la criatura. A diferencia del fuego, este efecto fue inmediato, la piel comenzó a quemarse. El demonio rugió de dolor por consecuencia. Alan aprovechó el momento y descargó varios disparos sobre su cabeza. Yo corrí hacia él y le clavé un cuchillo directamente en la cara. Sus gritos resonaron por todo el túnel. Poco después llegaron Marcos, Ángel, Samuel, Leonardo e Isabela al escuchar el combate. Abrieron fuego con la mayor precisión que podían, sin darme a mí, solo a esa bestia endiablada. Maldita sea, ya cae de una vez. Grité con furia, clavándole la hoja otra vez, directo al ojo izquierdo. La criatura se retorció, retrocedió, hasta tropezarse, y caer hacia atrás. Justo donde estaba una enorme formación rocosa sobresaliendo de una pared. Y terminó atravesándose él mismo. La piedra salió por su espalda. El monstruo quedó empalado, retorciéndose y dando varios gritos, hasta que finalmente dejó de moverse. El silencio llenó nuevamente las catacumbas, porque las risas de Salomé seguían escuchándose a lo lejos. Y todos sabían que aquello no había sido más que otro obstáculo en el camino hacia el verdadero enemigo. El cadáver del demonio seguía empalado contra la roca mientras el grupo se reunía nuevamente. Ángel y Marcos aprovecharon para contar lo que habían visto durante la separación. No puedo creerlo, pero vimos a ese maldito ser, al payaso del circo, dijo Marcos. Exactamente igual pensé que era real, agregó Ángel. Digo lo mismo, incluso le lancé una molotov, pero la botella solo quemó el suelo. No había nada ahí, explicó Samuel. Yo di un breve suspiro antes de hablar. Este lugar está jugando con nuestras mentes. Salomeo, estas catacumbas están usando nuestros miedos contra nosotros. Abraham, cada vez que avanzamos más, todo empeora, decía Andrea, mirándome preocupadamente. Leonardo estuvo de acuerdo. Fue un error venir solos. Debimos esperar a Lison, Ryan o los refuerzos. ¡No! Gritó Alan de repente. Todos nos quedamos en silencio tras esa exclamación. Los militares no servirían aquí abajo. Solo estorbarían o terminarían muertos. Tenemos que hacerlo nosotros. No pude evitar observarlo con preocupación. Alan, cálmate. Alice se acercó y puso sus manos sobre su pecho. Alan, tranquilo, tranquilízate. Alan bajó la mirada hacia ella. Durante un instante, sus ojos brillaron de rojo. Solo un instante. Lo siento, Alice. Esto es demasiado. Las risas de Salomé parecían resonar dentro de su mente. La voz de Ragún también. Como si lo estuvieran llamando. ¿Qué te pasa? Preguntó Alice. Alan no supo responder. Solo sentía el dolor y su corazón latiendo cada vez más rápido. La voz de Salomé en algún tipo de susurro invadió su mente, lo sé porque comenzó a murmurar su nombre. Quería llevarse las manos a la cabeza, pero no concretó la acción, puesto que todos escuchamos unas pisadas acercándose por uno de los túneles. Quizás sea un soldado. Intentó dar respuesta Marcos. No suena como uno, respondió Ángel. Las pisadas siguieron acercándose hasta que una figura apareció desde la oscuridad, alta y sonriente, con una mirada inquietante. Alan levantó la cabeza y abrió los ojos al reconocerlo.
El hombre sonrió aún más mientras apretaba lentamente los puños. Miren nomás. Su voz resonó por las catacumbas. Nos ahorraron bastante trabajo de salir a buscar sus miserables traseros. El grupo entero quedó inmóvil, porque quien acababa de aparecer no era otro que Hammer Thompson. Todo ocurrió demasiado rápido. Un segundo Hammer estaba sonriendo. Al siguiente ya estaba encima de nosotros. Corrió con una velocidad imposible para alguien de su tamaño. Samuel apenas tuvo tiempo de levantar una molotov. Hammer le dio un puñetazo directo en el rostro. El golpe sonó seco y brutal. Samuel salió despedido varios metros y cayó contra una pared de piedra. Su cuerpo se desplomó sin reaccionar. Samuel. Escuché gritar a Andrea. Isabela fue la primera en abrir fuego. Leonardo y Marcos la siguieron. Las balas impactaron contra las paredes. Algunas golpearon a Hammer, otras arrancaron fragmentos de piedra. Pero el terrorista seguía avanzando como si no le importara o estuviese acostumbrado al dolor. Mientras tanto Alan cayó de rodillas, ahora sí con las manos sujetas a la cabeza. ¡Ah! Gritaba mientras se retorcía, como si algo estuviera rompiéndose dentro de él. Alan. Clamó Alice, pero Alan ya no parecía escucharla. Yo apenas podía entender qué estaba pasando. Solo disparé varias veces, casi sin parar. Hammer esquivó varias balas moviéndose entre los pilares y corredores. De repente desapareció, y reapareció junto a Ángel. Una tacleada brutal lo derribó. Ángel apenas alcanzó a levantar el rifle. Hammer levantó el puño y descargó un golpe directamente sobre su pecho. El sonido fue horrible, Ángel soltó el arma y su cuerpo se arqueó hasta caer inmóvil. No, Ángel. Marcos gritó con una furia que jamás le había escuchado. Vació parte del cargador contra Hammer, esta vez algunas balas sí le dieron. Una en el hombro, otra en el costado, pero el hombre seguía de pie. Aquel chaleco antibalas que poseía, junto a sus músculos y cicatrices. Todo eso parecía indicar que estaba más que construido para la guerra. Sus ojos tenían algo que daba más miedo que las armas. Como si estuviera disfrutando aquello. Como si hubiera esperado ese momento durante años. Hammer volvió a desaparecer entre los túneles. Y cuando Leonardo intentó buscarlo, apareció detrás. El golpe fue devastador, y Leonardo sintió como algo crujía la nariz. La sangre comenzó a caer inmediatamente. Su cuerpo chocó contra la pared. Y terminó desplomándose. No, Leo. Isabela intentó alcanzarlo. Corrió hacia Hammer levantando su arma, pero el terrorista giró sobre sí mismo, dándole una patada muy fuerte que la lanzó al suelo. Ella rodó varios metros antes de detenerse. Yo apreté el cuchillo y corrí, disparando al mismo tiempo. No pensé ni calculé. Solo fui directo hacia él. Hammer me vio venir y sonrió, como si eso fuera lo que exactamente quisiera. Sujetó mi brazo y detuvo mi cuchillo, antes de comenzar a golpearme consecutivamente. Cada impacto me hizo sentir que la cabeza iba a estallar. Fue entonces cuando los vi. El maldito tenía los puños americanos, metálicos y plateados, cubriendo sus nudillos. Cada golpe era como recibir una piedra directamente en la cara, y sentí la sangre salir de mi nariz. Luego de mi boca, el mundo me comenzó a girar, y finalmente caí, escuchando apenas los gritos de mis amigos. Todo estaba borroso, confuso y doloroso. Vi a Marcos correr hacia adelante, con su arma levantada, preparándose para disparar, pero algo apareció frente a él. Una silueta femenina. Era Fernanda. La psicópata sonreía, como si aquello fuera un juego más. Le dio un golpe directo en el estómago. Marcos se dobló, intentando recuperar el aire. Aún así volvió a levantarse, con furia, preparándose para atacar otra vez. Entonces ocurrió, pasó, sucedió. Sin que se pueda creer totalmente. Una mano, o mejor dicho, una garra que sujetó su brazo. Todos nos congelamos. Marcos también. Porque quien estaba detrás de él, era el mismo Alan, o al menos parecía Alan. Sus ojos brillaban con una intensidad roja imposible, sus uñas se habían convertido en garras oscuras.
y la expresión de su rostro ya no era la misma. No quedaba rastro del chico que conocíamos. Solo algo frío, oscuro y vacío. Alan. Susurró Samuel desde el suelo. La respuesta fue inmediata. Alan giró el brazo. Con una fuerza monstruosa. El crujido resonó por las catacumbas. Marcos gritó de dolor mientras caía de rodillas. ¡No! Clamé yo, intenté levantarme. Pero apenas podía moverme. Alice corrió hacia él, la cara ensangrentada, y sus lágrimas mezclándose con el polvo. Alan, por favor. Mírame. Soy yo. Alan la observó por un instante. Solo un instante. Pareció dudar, pero desapareció. Con un movimiento de su brazo, Alice salió despedida contra una pared. Cayó al suelo sin fuerzas, sin entender qué estaba sucediendo. Leonardo rugió de furia, ignorando el dolor, ignorando la sangre, y se lanzó contra Alan. Pero fue inútil. Alan lo sujetó del cuello con una sola mano. Lo levantó del suelo, como si no pesara nada. Leonardo intentó soltarse, pero no pudo. ¿Por qué? Preguntó con dolor. ¿Cómo? Alan lo observó. Aquellos ojos rojos parecían arder en la oscuridad. Ya no había culpa ni miedo. Solo una calma inquietante. Una calma que daba más miedo que cualquier monstruo que hubiéramos visto. Entonces habló, con una voz que parecía la suya, y al mismo tiempo no. Yo. Miró a todos. A Alice. A mí. A los demás. Y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Creo que nunca fui el Alan que conocieron. Y antes de que alguien pudiera responder, estrelló a Leonardo violentamente contra el suelo. El impacto resonó por todo el túnel, mientras la risa de Fernanda llenaba las catacumbas. Y Hammer observaba la escena con una satisfacción aterradora. No podía creer lo que estaba viendo. Todo había salido mal, todo se desmoronó ahí abajo. Intenté levantarme del suelo y volver a pelear. Me lancé contra Hammer una vez más, logrando intercambiar algunos golpes, pero fue inútil. El hombre era demasiado fuerte, demasiado rápido y demasiado experimentado. En cuestión de segundos volvió a derribarme y me inmovilizó contra el suelo. Era evidente, nos superaba por completo. Hammer era un veterano, alguien que había pasado años peleando y sobreviviendo. Nosotros apenas éramos jóvenes intentando detener algo que nos quedaba demasiado grande. Aún así, giré la cabeza buscando a Alan. ¿Por qué? Pregunté con dificultad. ¿Por qué, Alan? ¿Por qué? Antes de que pudiera responder, unos pasos resonaron por el túnel, junto a una risa conocida, sí. Una maldita risa que dejó bien claro quién llegaba. Salomé apareció desde otro pasillo. Caminó tranquilamente entre nosotros, observando el desastre como si estuviera orgullosa de lo que veía. Luego se acercó a Alan y apoyó una mano sobre su cabeza. Porque esto siempre estuvo destinado a pasar, Abraham. Sentí un escalofrío. Pude ver cómo su sonrisa maníaca y oscura se formaba en sus labios. Anímate un poco, porque finalmente, lo hiciste estar de vuelta conmigo. Su mirada se suavizó de una forma extraña, llegando a estar totalmente cerca de Alan, invadiendo su espacio, para decirle unas palabras, que costaron procesarlo, y entenderlo. Mi hermoso y dulce hijo mío. Por un instante olvidé todo, hasta respirar. Hijo. Miré a Alan, luego a Salomé, y nuevamente a Alan. No podía entenderlo. Andrea estaba paralizada. Marcos tenía los ojos completamente abiertos. Isabela parecía igual de confundida. Y Alice simplemente observaba a Alan esperando que negara aquello. Pero no lo hizo, solo parpadeó. Leonardo fue quien reaccionó primero. Herido y cubierto de sangre, se levantó tambaleándose y se lanzó contra ellos. No, yo ya lo sabía, Alan desgraciado, malditos. Malditos. Hammer ni siquiera se inmutó. Sacó una pistola, por primera vez en todo el combate la sacó. Y disparó a Leonardo. El estruendo resonó por toda la catacumba. Su cuerpo se tensó y luego cayó pesadamente contra el suelo. La sangre comenzó a extenderse bajo él. No, Leonardo.
Mi grito salió antes de que pudiera detenerlo. Intenté moverme. Intenté liberarme. Intenté llegar hasta él. Pero Hammer me sujetó con más fuerza. Vi a Isabela gritar. Vi a Andrea correr hacia adelante. Vi a Marcos intentar levantarse. Y entonces algo golpeó mi cabeza. Todo se volvió borroso. Las voces comenzaron a alejarse, y la oscuridad empezó a cerrarse. Lo último que alcancé a escuchar fue la risa de Salomé, y el llanto desesperado de Alice llamando a Alan. Después, ya no hubo nada, solo oscuridad. Lo primero que sentí al despertar fue el dolor. Me dolía la cabeza, el cuerpo entero y apenas podía mantener los ojos abiertos. Cuando logré enfocar la vista, vi que dos demonios me arrastraban por una enorme sala subterránea. Era un lugar gigantesco, lleno de símbolos demoníacos grabados en las paredes, sangre seca, huesos y columnas oscuras. En el centro había un enorme pentagrama, y al fondo dos tronos donde estaban sentados Salomé y Ragún, observándonos como si ya hubieran ganado. Intenté levantarme, pero una de las criaturas me obligó a permanecer en el suelo. Fue entonces cuando vi a los demás. Marcos, Andrea, Isabel, Samuel, Ángel, Leonardo y Alice estaban vivos, aunque heridos y encadenados. Cerca de los tronos estaba Alan, de pie junto a Ragún. Aquella imagen me hizo sentir un vacío en el pecho. Y ella, hablando normal y tranquilamente, como si esto fuese algo sencillo, nos comenzó a explicar su aparente plan. Verás, querido. Durante años he buscado esto, junto a mi amado Ragún cuando lo invoqué. Ya casi 3 décadas. Sus dedos recorrieron algunos símbolos grabados en la piedra. El grimorio de la calamidad absoluta. Las runas comenzaron a brillar débilmente. Un libro capaz de abrir las puertas del fin. Capaz de traer la verdadera ruina sobre este mundo. Capaz de iniciar el apocalipsis que nuestro Señor desea. Subirán y se manifestarán demonios, y tendremos más poder. Años atrás, con el sacrificio de una embarazada que daría luz a un primogénito poderoso, pude abrirlo parcialmente, de ahí obtuve los poderes con los que me han visto, y mi amado Ragún se ha vuelto más poderoso. Más que cuando lo invoqué a mis 17 años. Sentí un escalofrío. Salomé no paró de sonreír. Pero, para abrirlo completamente, necesitamos sangre. La tuya, y la de tus amigos. La de aquellos destinados a servir como llave. Han demostrado poseer una pureza y fuerza que muy pocos tienen, es extraño, que yo tiempos no veía. Eso, los hace perfectos para este hermoso ritual. Andrea forcejeó contra las cadenas. No. Estás loca. Completamente loca. Salomé la ignoró. Como si ni siquiera valiera la pena responderle. Fernanda en su lugar le dio un fuerte golpe en su estómago, que la hizo toser y sacar aire. He esperado el buen momento para esto, mi buena enemiga y rival. Fernanda. No. Aún no la puedes matar, ya hablamos de esto. Le contesta, con un tono casi serio. Fernanda rió antes de responderle. Sí, pero jamás hablamos de que tu estúpido primo junto a sus hombres me acribillaron con muchas balas en el puente. No sabíamos que estabas con nosotros. Te parecías, y sigues pareciendo toda una loca enferma, obvio abriríamos fuego. Le contesta Hammer, entrecruzado de brazos. Tú cállate, ya hiciste tu trabajo, ahora ve a vigilar esta entrada. No hasta que me hagas matar a uno de ellos. Silencio. Todos escuchamos al mismísimo Ragún rugir y ordenar. La cueva pareció temblar ante su rugido, y las llamas de las antorchas brillaron más de lo normal. Amor, ya déjalo que esté aquí, nos cumplió de todas formas el trabajo. Y tú, Fernanda, deja de quejarte, una simple equivocación no puedes aceptar. Ya no me importa eso, solo quiero que me den a mi Abraham como quedamos, estoy al fin tan cerca de tenerlo.
Eso es lo que realmente quiero. Una vez acabó, Ragún se puso de pie. Su enorme figura eclipsó parte de la sala, y sus alas se desplegaron lentamente. Luego hablamos de eso. Ahora, quiero finalmente verlo. Caminó directamente hasta Alan. Lo observó con orgullo antes de colocar una mano sobre su hombro. Mi hijo. Mi heredero. Sentí un escalofrío. Alan levantó la vista lentamente. Ahora recuerdo quién soy. Sus ojos rojos brillaron. Soy la encarnación de la desesperación, un demonio revolucionario. Un demonio del infierno nacido en la tierra, el hijo y descendiente de la ira infernal. No podía creer lo que escuchaba. Alan, por favor, piénsalo. Pero él apenas me miró. Alice fue quien más sufrió al verlo así. ¿Era real? Preguntó con lágrimas en los ojos. Todo lo que me dijiste, siquiera fue real. Alan no respondió, y aquel silencio dolió más que cualquier respuesta. Salomé ordenó comenzar el ritual. Los demonios nos arrastraron hasta el pentagrama y nos colocaron alrededor de sus símbolos. A mí me llevaron directamente al centro. Intenté resistirme, pero fue inútil. Entonces trajeron unos grilletes de hierro al rojo vivo. ¡No! Mis gritos llenaron la sala cuando cerraron aquellos hierros ardientes sobre mis muñecas y tobillos. El dolor era insoportable, mientras Salomé, Fernanda y Jamer observaban satisfechos. Fue entonces cuando el grimorio comenzó a brillar por sí solo. La luz roja iluminó toda la cámara, y el pentagrama se encendió bajo nosotros. Mientras las risas de nuestros enemigos resonaban por la sala, comprendí que el ritual finalmente había comenzado. El dolor era insoportable. Los grilletes ardientes seguían quemando mis muñecas y tobillos, arrancándome gritos que ni siquiera podía contener. Tiré de las cadenas una y otra vez, intentando liberarme, pero era inútil. Apenas lograba hacerlas sonar antes de que el metal volviera a quemarme la piel. Suéltenme. Déjenos ir. ¡Guau! Forcejeé con todas mis fuerzas. Salomé, escúchame. A mi alrededor, mis amigos también estaban encadenados. Heridos, agotados, pero aún conscientes. Isabela tenía lágrimas en los ojos. Abraham. Tranquilo. Todo va a estar bien. Andrea también intentó animarme, aunque ella misma estaba llorando. Vamos a salir de esta. Tiene que haber una forma. Pero ni ellas parecían creer completamente sus propias palabras. Yo apenas podía pensar por el dolor. Salomé. Déjalos ir. Solo mátame a mí. Ellos no tienen nada que ver. Mis gritos e intentos por tratar de llamar su atención era en vano. La mujer ni siquiera se dignó a responder. Como si mis palabras no fueran más que ruido. Se limitó a caminar tranquilamente hacia donde estaban Ragún y Alan. Entonces hizo algo que nos dejó desconcertados. Besó a Ragún en una mejilla. Luego hizo lo mismo con Alan. Como si fueran una familia celebrando una ocasión especial. Salomé sonrió. Después tomó lentamente la mano de Alan y la llevó hasta su vientre. Hay algo más que debes saber. Hijo mío. Alan la observó confundido. ¿Qué sucede? Inquiere con duda. La sonrisa de Salomé se ensanchó. Vas a tener un hermano. Hizo una pequeña pausa. O más bien, una hermana. El silencio cayó sobre la sala. Alan frunció ligeramente el ceño. Luego apoyó la mano con más atención. Y por primera vez desde que lo habíamos visto transformado, pareció genuinamente sorprendido. Puedo sentirlo. Hay algo ahí, algo humano. Y demoníaco al mismo tiempo. Ragún observaba la escena con evidente satisfacción. Mientras tanto, yo seguía tirando de las cadenas. Alan, óyeme. Pero él apenas me oyó. Su atención estaba puesta en Salomé. ¿Cómo es posible? No recuerdo haberte visto cuando era niño. Ni recuerdo nada de esto. Salomé soltó una suave risa. Porque muchas cosas ocurrieron después de que invoqué a Ragún. Su mirada se volvió distante durante unos segundos. Cuando naciste, te perdimos. Y en aquella época tu padre aún no tenía el poder que posee ahora.
Ragún cerró los ojos con una expresión seria. Salomé continuó. Pasaron años. Donde te buscaba, ya la ves aquel grimorio. Todos esos años para así estar preparados para este momento. Luego señaló el grimorio, cuyas páginas seguían brillando cada vez con más intensidad. Pero ahora todo será diferente. Con el grimorio de la calamidad absoluta. Y con el apocalipsis que traeremos, nos convertiremos en los líderes del nuevo mundo, y construiremos una nueva raza. Su mirada pasó por todos nosotros. Una raza nacida de humanos y demonios. El brillo rojo del pentagrama aumentó. El aire se volvió pesado. Como si algo enorme estuviera despertando. Salomé levantó una mano. Comiencen. Los demonios obedecieron inmediatamente. Las runas comenzaron a iluminarse una tras otra. Las cadenas vibraron. Y el ritual empezó a tomar fuerza. ¡No! Suéltenos. Tiré desesperadamente de los grilletes. Deténganse. No. No lo hagan. Por favor. No. 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 Mi voz resonó por toda la sala, pero nadie me escuchó. Ni Salomé, ni Ragún, ni los demonios. Yo seguía forcejeando contra las cadenas. Las muñecas me ardían, apenas si sentía mis manos. Mi voz ya comenzaba a romperse de tanto gritar. Pero nada cambiaba, el pentagrama brillaba cada vez más. Las páginas del grimorio pasaban solas. Y Salomé observaba todo con una sonrisa de satisfacción. Entonces levantó una mano. Continúen. Hammer y los demonios obedecieron de inmediato. Comenzaron a recorrer el círculo donde estábamos atrapados. Rasgándonos y cortándonos para que nuestra sangre cayese sobre los símbolos grabados en la piedra. Y cada vez que tocaba las líneas del pentagrama, estas brillaban con más intensidad. Sentí el miedo crecer dentro de mí. Porque entendí lo que estaba pasando. No pensaban detenerse. No iban a dejar a nadie atrás. Salomé, basta. Por favor. Detente. Detente. Mis palabras se perdieron entre las risas de Fernanda y los cánticos de los demonios. Leonardo levantó la vista hacia mí. Estaba muy herido, agotado. Pero aún así me sonrió. Una sonrisa cansada. Como alguien que ya había aceptado lo que venía. Hasta siempre, hermano. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Leonardo, no. Leonardo. No. Los gritos llenaron la sala. Los de todos. Los míos. Los de mis amigos. Pero el ritual continuó. Uno tras otro fueron cayendo. Algunos intentaron resistirse. Otros alcanzaron a despedirse. Otros simplemente cerraron los ojos. Marcos logró dirigir una última mirada hacia nosotros. Antes de que su piel y entrañas se la arrancaran aquellos maldecidos demonios. Gozando comerlo como si fuese un festín. Ángel y Samuel siguieron luchando hasta el final. Hammer con otros 3 terroristas recién llegados los fusilaron sin remordimiento. Isabela rogó entre lágrimas, antes de gritar que amaba a Leo, pese a que estuviese muerto. Como si se le confesara antes de que llegara su inevitable fin. Su muerte fue casi indescriptible, le hicieron de todo esos bastardos, y Ragún la remató con una simple llamarada, dejándola irreconocible. Su grito de dolor, y lo que aparentaba ser su hueso, se quedaron bien grabados en mi cabeza, de una manera horrible y dolorosa. Y cada vez que uno de ellos desaparecía del círculo, el grimorio brillaba con más fuerza. Yo no podía hacer nada. Absolutamente nada. Solo mirar. Solo gritar. Solo llorar. Andrea fue la última. Cuando nuestras miradas se encontraron, intentó decir algo. Movió los labios. Susurró unas palabras. Pero el ruido del ritual era demasiado fuerte. No logré entenderlas. Solo las últimas. Gracias, mi héroe. Fernanda la iba a decapitar, pero Salomé se le adelantó, usando su telequinesis, y un fuerte pisotón de su pierna izquierda. Le reventó toda la cabeza, sus sesos y parte del cráneo volaron por todas partes.
Parte de la sangre me salpicó a mí, y quedé con una expresión traumada, impactada y horrorizada al mismo tiempo. Fernanda contempló todo ese sanguinoliento escenario. Por primera vez, no sabía si estar feliz, o muy sorprendida, como igual de impactada de lo que estaba pasando. Andrea. Intenté alcanzar lo que quedaba de ella. Pero las cadenas me lo impidieron. El silencio que quedó después fue insoportable. Ya no escuchaba las voces de mis amigos. Ya no escuchaba sus intentos por animarme. Simplemente no escuchaba casi nada. Solo mis propios sollozos. Fernanda dio un paso al frente. Por primera vez parecía nerviosa. No. No lo mates. Miró a Salomé. Eso no es, y no era parte del trato. Salomé ni siquiera la volteó a ver. Es necesario. El ritual está casi completo. Su voz, ahora sonó más fría. El grimorio terminó de abrirse. Una inmensa energía roja inundó la cámara y las páginas brillaron. Los símbolos comenzaron a moverse, como si estuvieran vivos. Salomé fue rodeada por aquella aura escarlata, y sus ojos brillaron de más rojo. Mientras una especie de puntiagudas alas etéreas rojas, se formaban en su espalda. Ragun soltó otro rugido que hizo temblar toda la sala. Sus alas se extendieron, envueltas en llamas, y su cuerpo se volvió más grande, más poderoso y más monstruoso. Incluso Alan comenzó a cambiar. Pequeñas escamas aparecieron en partes de su piel. El fuego brotó entre sus garras, y sus ojos rojos brillaron más que nunca. Yo apenas podía mantenerme consciente, había perdido demasiada sangre, demasiada fuerza, demasiadas personas. Entonces vi a Alice, la única en pie, temblando y llorando como nunca antes, mirando a Alan. Por favor. Su voz estaba rota, demasiado. No hagas esto. Todavía puedes detenerte. Alan permaneció inmóvil durante unos segundos. Luego se acercó lentamente. Tomó el rostro de Alice entre sus manos y la besó. Fue un gesto breve, triste y doloroso. Cuando se separó de ella, habló con una calma inquietante. Tu alma estará conmigo. Alice cerró los ojos, apenas pudo dar una leve exclamación de dolor cuando la garra de Alan le perforó todo el abdomen. Y al instante, cayó al suelo. Yo sentí que el mundo terminaba. Mis lágrimas ya no se detenían. Mi respiración era débil, pesada y lejana. El brillo rojo del grimorio llenó toda la sala. Las llamas de Ragun se elevaron, las risas de Salomé resonaron por las catacumbas. Y mientras mi visión comenzaba a oscurecerse. Mientras la sangre seguía escapando de mi cuerpo. Mientras las voces desaparecían una por una. Cerré los ojos. Y todo lo que conocía, todo lo que amaba, todo lo que sentía, todo lo que soy, se volvió negro.